Diversos magos hacen trucos dignos de admirar. Unos podrían ser tan sorprendentes que incluso nos hacen preguntarnos si las cosas que vemos son reales, si en verdad la magia existe. Numerosos trucos tan fascinantes que nos hacen cuestionarnos incluso nuestra propia existencia. Sin embargo, para desilusión de muchos, estos trucos sí tienen una explicación. En algunos casos nos decepcionamos de saberlo, pues muchos de estos ilusionistas incluso nos han hecho cuestionarnos las cosas en las que creemos. LOL. Lamento decepcionarte, pero incluso estos trucos de magia que parecen tan sorprendentes, sí tienen una explicación lógica, pues lo que comúnmente la gente conoce como magia es en realidad una ilusión. Sin embargo, como estos ilusionistas tienen gran talento y durante años han practicado para perfeccionar sus trucos, estos trucos de magia nos hacen cuestionarnos que quizá las cosas en las que creemos están totalmente equivocadas. Los ilusionistas, popularmente conocidos como magos, son personas con gran talento que durante años han perfeccionado sus trucos con tanta precisión que en verdad parece que están sacando las cosas de la nada, que tienen alguna especie de poderes mágicos. Sin embargo, como sabes, la verdad es que estos ilusionistas, incluso sin saberlo, utilizan la ciencia para poder crear sus ilusiones. Por ejemplo, veamos a este ilusionista que distrae a esta persona para poder tomar algunas de sus pertenencias sin que él se dé cuenta. De esta manera, cuando finalmente se percata de que de un momento a otro sus pertenencias han desaparecido, se queda sorprendido. Los ilusionistas juegan con nuestra mente, nuestra atención y nuestra percepción, pues ellos saben muy bien que nuestro cerebro no puede captar adecuadamente todos los estímulos del medio ambiente, sino que nuestro cerebro se ha adaptado para captar solamente algunos estímulos y de esta manera funcionar adecuadamente. Es por esto que ellos utilizan estas brechas perceptivas para así poder crear sus famosos trucos de magia, o mejor dicho, sus ilusiones. De la misma forma que funciona el ejemplo anterior, otras ilusiones funcionan, pues en ocasiones los movimientos de manos y las herramientas que se utilizan son tan rápidas que nosotros no nos damos cuenta de que en realidad lo que estamos viendo es una ilusión. Pero entonces, ¿cómo sabemos si en verdad todo aquello que vemos es real y no solamente una ilusión? Y mucho más importante, ¿cómo podemos asegurarnos de que las personas que vemos y todo aquello que percibimos es real y no solamente una ilusión o bien una alucinación que crea nuestro cerebro cuando nuestros sentidos nos juegan algunos trucos? Aquí es necesario que nosotros sepamos cómo funciona nuestro cerebro y cómo nuestra mente procesa la información del medio ambiente, y también es sumamente necesario que sepamos que existe una diferencia entre una ilusión y una alucinación, que aunque son conceptos que comúnmente se utilizan como sinónimos, en realidad son términos sumamente distintos. En términos muy generales, podemos definir una ilusión como una interpretación errónea de un estímulo que percibimos, como ocurre con los famosos trucos de magia, pues estos ilusionistas en numerosas ocasiones juegan con nuestra percepción, utilizando diversos fenómenos físicos. De esta manera, juegan con nuestra atención para hacernos creer que lo que vimos es real, y esto ocurre porque aunque estos estímulos visuales existen, como la información que percibimos está incompleta, nuestro cerebro no puede procesar toda esta información de manera lógica, por lo que si no tenemos una explicación lógica a lo que vimos, creemos que esto en verdad es magia. De esta manera, estos ilusionistas logran su cometido, logran jugar con nuestra mente. Sin embargo, cuando finalmente sabemos cómo se realiza el truco, toda esta ilusión se pierde. Una ilusión ocurre cuando un estímulo real que percibimos se distorsiona, y la mayor parte de las ilusiones que utilizan los famosos magos en sus trucos de magia son las ilusiones por inatención, es decir, por no prestar atención a todos los estímulos. Estos trucos de magia parecen reales. Sin embargo, también existen otro tipo de ilusiones, como lo son las famosas ilusiones afectivas y las muy conocidas pareidolias. Las ilusiones afectivas ocurren cuando nuestras emociones ayudan a distorsionar los estímulos de todo aquello que nos rodea. Un ejemplo muy común ocurre cuando vemos a una persona que nos gusta mucho y esta persona nos sonríe, es amable con nosotros. De esta manera podemos interpretar erróneamente que esa persona actúa de esa forma porque nos quiere.
pero como sabes, esto solamente es una ilusión, pues la verdad es que esa persona solamente es muy amable. Esta ilusión afectiva ocurre con mucha frecuencia, pero también puede ocurrir de manera contraria. Por ejemplo, imagina que caminas por la noche en una calle fría y desolada, una calle que no conoces. Lo más probable es que esta situación te genere cierto sentimiento de inseguridad y estrés, por lo que si escuchas cualquier ruido o ves alguna sombra, pensarás que algo o alguien más está ahí contigo, pero no con buenas intenciones. Esta es una ilusión que me ocurre con mucha frecuencia, pues comúnmente cuando voy caminando en la calle de noche y voy detrás de alguna persona, aquella persona puede llegar a tener la ilusión de que en realidad quiero quitarle sus pertenencias. Sin embargo, como sabes, la verdad es que eso solamente es una ilusión. Las pareidolias se producen cuando vemos figuras al mirar un material poco estructurado, como por ejemplo cuando miramos algunos objetos que parece que tienen ojos y una boca, o como por ejemplo cuando miramos al cielo y vemos las nubes, pues aunque las nubes no tengan una forma determinada, nuestro cerebro tiende a asociar patrones y hacernos parecer que estamos viendo una figura en el cielo. Y a diferencia de lo que ocurre con otras ilusiones, en las pareidolias existe un expreso deseo de deformar la realidad que percibimos. Como mencionamos, una ilusión ocurre cuando los estímulos reales que percibimos se distorsionan, y esto puede llegar a formar la falsa idea de que existe algo como la magia. Y de la misma forma que ocurre cuando nos enamoramos de la persona equivocada, las ilusiones no solamente engañan a la vista, sino también a nuestra mente. Pero lo interesante de las ilusiones es que aparecen en muchos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, las ilusiones ópticas nos llevan a percibir la realidad de manera distorsionada a través de la vista. En este sentido, hay un amplio abanico de efectos visuales que provocan un error en la percepción de nuestra realidad. Algunas de estas ilusiones distorsionan el tamaño, la forma o la longitud de las cosas que percibimos, pero todas las ilusiones nos engañan, viendo algo que no está realmente ahí, o viendo solamente parte de lo que sí está. Y dentro de las ilusiones ópticas más comunes se encuentran las ilusiones cognitivas, que se producen porque nuestro cerebro interpreta equivocadamente las señales que le envían los ojos, como lo que ocurre cuando creemos que un objeto es más grande o mucho más pequeño de lo que realmente es. Por otro lado, las ilusiones ambiguas son aquellas figuras que pueden hacer que existan dos o más interpretaciones de lo mismo. Sin embargo, no se pueden hacer todas estas interpretaciones al mismo tiempo. Por ejemplo, veamos estas imágenes. Como sabes, aunque solamente hay una figura en estas imágenes, según nuestra percepción, estas figuras tienen dos formas de verse, dos interpretaciones distintas. Otro ejemplo son las paradojas, que son aquellos objetos imposibles, como ocurre con algunas pinturas con escaleras hacia arriba y hacia abajo, que comienzan y terminan en el mismo punto, o como el famoso triángulo de Penrose, el cual es un triángulo imposible. Las ilusiones ocurren porque nuestro cerebro ya tiene una idea de cómo es el mundo que nos rodea, de cómo son los objetos, de cuál es su forma, su tamaño, su color y otras características, pues la forma en que funciona nuestro cerebro está relacionada con la forma en que nos adaptamos al mundo que nos rodea. Y como sabes, a través de un proceso lógico, sabemos que todos tenemos la misma noción de la realidad, pues en teoría, todos tenemos las mismas estructuras que detectan los mismos estímulos del medio ambiente y de esta manera nos dan la misma noción de la realidad, o al menos una visión muy parecida. Es por eso que si todas nuestras estructuras perceptivas están íntegras, sabemos que todos tenemos la misma percepción de la realidad. Sin embargo, esto no siempre ocurre de esta manera, como lo demuestran las famosas alucinaciones. A diferencia de una ilusión, una alucinación ocurre cuando, aunque no exista un estímulo, nosotros sí interpretamos que este estímulo existe y que este está frente a nosotros. Sin embargo, la verdad es que el estímulo que estamos percibiendo en realidad no está ahí, sino que es algo que crea nuestro cerebro. Por ejemplo, para que podamos ver a una persona, la luz tiene que rebotar sobre ella y dirigirse hacia nuestros ojos. De esta forma, el estímulo que estamos percibiendo es la luz que rebota sobre el cuerpo de la persona. Sin embargo, en una alucinación podríamos ver a una persona que en realidad no está ahí. Es decir, como esa persona no está ahí, la luz no rebota sobre nadie y ninguna luz llega a nuestros ojos. En otras palabras, en realidad no hay ningún estímulo real que provoque que nosotros estemos viendo a esa persona, sino que esa persona fue
creada por nuestro cerebro y solo por nuestro cerebro. Es decir, aquello que vemos no existe, solamente es un producto de nuestra mente. Pero en términos mucho más sencillos, una alucinación ocurre cuando sin que exista algún estímulo, nuestro cerebro hace que percibamos algo de manera equivocada, mientras que una ilusión ocurre cuando un estímulo del medio ambiente, un estímulo real que percibimos, se distorsiona. Bien, ahora que ya sabemos qué son las ilusiones y qué son las alucinaciones, surge una pregunta mucho más importante. ¿Cómo sabemos que todo aquello que nos rodea en verdad existe? ¿Cómo podrías saber que yo soy una persona real y no solamente un producto de tu mente? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que todo aquello que te rodea en verdad existe? Parece una pregunta muy intuitiva, ¿no es así? Todo mundo sabe qué es lo real y qué no lo es, hasta que nos proponemos a demostrarlo. Pues ¿cómo podrías argumentar que yo, en efecto, soy una persona real? Quizá otra persona podría afirmarte que en efecto, yo y todo lo que ves es real, pero ¿cómo podrías demostrar que esa otra persona que te está diciendo todo eso es real? Quizá acudas a otra persona que te confirme que en efecto, esa otra persona también es real, pero volvemos a entrar en la misma paradoja, pues ¿cómo podrías saber que es otra persona que te explica que todo lo que estás viendo en verdad existe? Es real. Bueno, la explicación a todo esto es mucho más que compleja, tiene que ver con el existencialismo y muchos otros conceptos filosóficos, pero quizá podremos hablar del tema con más calma en algún otro momento. En fin, eso fue todo por el video de hoy, nos vemos en el siguiente video, camaradas. Hasta pronto.